Vamos a seguir saludando a nuestro compañero Pablo Callejón, que nos trae otro tema, el tema de Alperovich, ¿no? El ex legislador tucumano, Pablo. Sí, hoy el escenario es muy diferente al momento en el que ocurrieron presuntamente los hechos, el abuso sexual de su sobrina, y es muy diferente también al momento en el que fue denunciado. Hay una construcción desde la perspectiva de género, comunicacional, política, que expone al ex gobernador y senador tucumano a enfrentar esta denuncia desde una lógica que en muchos casos, durante años, estuvo relacionada con la impunidad, con el poder, y que hoy encuentra fortalecida a las víctimas y a las denunciantes. Más allá de ese contexto, Pablo, que es muy cierto, sin fueros, ¿no? También desde la parte política ha quedado sin fuero Alperovich. Sí, pero además lo obligaron a las propias condiciones, insistimos, de una mirada diferente de perspectiva de género, a que él, antes de terminar con su mandato, tuviera que pedir una licencia, dejar el lugar, porque resultaba absolutamente inconducente tener a un senador denunciado por abuso sexual definiendo políticas muchas veces también relacionadas con el género, o en todos los casos relacionadas con el género. Hoy cualquier decisión política tiene que tener perspectiva de género, por lo cual la situación de Alperovich era insostenible. Se tuvo que ir sin dejar ese amparo que indicaba también, como lo señalás vos, los fueros, hasta que concluyó el mandato. Hoy la realidad es diferente. Alperovich debió presentarse a indagatoria en una causa que tuvo también características muy especiales, porque en algún momento se le investigaban dos juzgados. Se investigaba en Tucumán, donde reside Alperovich, pero se investigaba también en Capital Federal, donde estaba la víctima. Era una situación un tanto compleja. El propio Alperovich vivía más tiempo en Buenos Aires que en Tucumán, mientras era legislador nacional. Lo cierto es que hoy la realidad es que tuvo que enfrentar la acusación, tuvo que enfrentar la indagatoria, y es bueno señalar que es un caso que puede ser paradigmático, que puede ser una referencia para muchos hechos ligados con protagonistas del poder que ya no van a poder descansar o en la impunidad o en el letargo de causas que nunca terminan de determinar la responsabilidad penal. Pero vamos a ver en detalle. El ex senador nacional y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, declaró en forma virtual por primera vez en la causa en la que está imputado por el presunto abuso sexual de su sobrina entre 2017 y 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, los hechos ocurrieron en Buenos Aires, pero en el momento se investigaban en dos jurisdicciones. En la audiencia, que duró alrededor de 1 hora y media, Alperovich negó los hechos que se le imputan vinculados al abuso sexual, pero después no respondió pregunta, porque él en Twitter dijo que estuvo 1 hora y media. No. Negó los hechos, 1 hora y media duró la audiencia. Y no respondió. Pero después no respondió preguntas. El juez Osvaldo Rapa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, donde se tramita la causa, deberá resolver ahora, en un plazo de 10 días, esto siempre es extendible, es la recomendación, los 10 días, puede ser un poco más o un poco menos, la situación procesal del ex gobernador tucumano, que por ahora goza de libertad. Es difícil que eso pueda modificarse, porque si ha entendido el juez que debería estar en libertad hasta ahora, es difícil que esto ocurra, ¿no? Porque, digamos, durante la instrucción, que es donde podría haber un riesgo procesal, salvo que entienda que hay elementos para un riesgo de fuga, pero esto también, insistimos, es complejo porque hasta ahora no lo ha determinado el propio juez, ¿no? En diciembre del 2020, los fiscales habían formulado un pedido de indagatoria al Alperovich, y en diciembre del año pasado reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el ex senador. Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se habían llevado adelante una serie de medidas y mencionaron que debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado de indagatoria. En un momento entendieron que estaban los elementos probatorios necesarios para que Alperovich declare. La denuncia contra el ex gobernador tucumano fue presentada en el 2019 por su sobrina segunda, y además era colaboradora, ¿no? Trabajaba con Alperovich, quien lo acusó por hechos de abuso sexual ocurridos durante el 2017.
En ese entonces la causa se tramitó en 2 jurisdicciones, en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y también en la justicia tucumana. Había una batalla legal tan compleja que tuvo que intervenir la Corte. Lo que decíamos, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, porque esa situación de tener una causa, una misma causa en Tucumán y en Buenos Aires, lo que hacía era un letargo, una complicación, había miradas diferentes, era insostenible, ¿no? Y ante la imposibilidad de que se pudiera resolver, bueno, dictaminó la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que sigue a partir ahora de esta indagatoria? Bueno, tendrá que resolver el juez si lo mantiene en libertad y bajo qué condiciones se determina esa libertad. Podría ser una caución. Alperovich es un multimillonario, digamos, un político que tiene muchísimo dinero. Sí, y mucho poder, ¿no? Recordemos. Y muchísimo poder, pero dinero es uno de los políticos... El apellido Alperovich en Tucumán es fuertísimo, bueno, y en la política. Absolutamente. Por eso habrá que ver si es una caución, imaginamos, debe ser una suma de dinero muy importante, porque insistimos, la detención no solamente está ligada por el delito, por la evaluación que muchas veces es discrecional sobre el tipo del delito, sino que hay 2 elementos que aparecen centrales. Por un lado, el riesgo procesal. ¿Esto qué implica? Que Alperovich pueda incidir, ya sea sobre la víctima o sobre la investigación, y pueda entorpecer la instrucción. Y por el otro, el riesgo de fuga, que evidentemente tiene los recursos para poder hacerlo, pero hasta ahora ha demostrado tener una decisión de colaboración con la justicia. Entonces es más complejo que eso se pueda aplicar. Pero insistimos, no es solo Alperovich, es lo que este juicio de Alperovich significa, ¿no? Para las muchas víctimas que han denunciado a representantes del poder y que no han sido escuchadas, o que fueron revictimizadas, o que debieron lidiar no solamente con el poderoso, sino con toda esa estructura de poder. Bueno, aquí aparece un cambio que puede ser paradigmático. Me parece central, Pablo, lo que vos mencionabas, ¿no? El cambio de contexto, el cambio de paradigma y la perspectiva de género. Falta mucho, pero se va avanzando. Así es. Gracias, Pablo. A ustedes.